Recibimos a Daniel Escandizo, titular de la consultora Axiavis. Daniel, gracias por acercarte a los tuberelos. Gracias a ustedes, como siempre, Seba. Gracias a vos, porque este es como una especie de sobreturno en la clínica PYME. Ahí está. Dada la actualidad, veníamos hablando recién de toda la preocupación que genera el coronavirus. Sí. Bueno, la primera consulta es casi de cajón. ¿Qué pensás que puede pasar con los negocios? ¿Cómo les puede afectar? A nivel internacional, pero también con una mirada local. Acá, por ejemplo, las empresas y las pymes argentinas. Seba, es día a día, ¿verdad? Ya hablábamos la semana pasada y no teníamos por allí la dimensión de lo que está sucediendo ahora. Entonces tampoco sabemos cómo va a estar la situación dentro de 7 días o 10 días. Pero recién lo escuchábamos a José Simonella y un poco hago una continuidad de sus argumentos. Creo que no va a haber sector que no se vea afectado. En definitiva, las perspectivas, los pronósticos para la evolución del PBI mundial y por ende el PBI de Argentina van todos hacia la baja. Entonces, todos los sectores, yo creo que no va a haber sector que quede inmunizado. Es decir, que hay como una serie en términos médicos. Sí, y hablando, ¿verdad?, también en términos cinematográficos, podríamos llegar a decir una serie de eventos desafortunados. Tenemos un virus inesperado. Totalmente. Incertidumbre, eso pega en los mercados, pronósticos de recesión, menor actividad. Y también hay algunas cuestiones más allá de la economía, ciertamente, que tienen que ver como, por ejemplo, la distribución, la cadena de suministro, la logística, el traslado de los productos, la comercialización. Probablemente algunas dificultades para acceder a insumos o materias primas importadas. Si hay corte de suministro, se cancelan vuelos. Estados Unidos ha tomado una medida tremendamente drástica. Yo no sé si deberíamos retroceder varias décadas, pero imaginemos que si vamos a la Segunda Guerra Mundial, obviamente que el tráfico comercial aéreo que había en ese momento era muy limitado comparado al que tenemos ahora. Entonces es una medida, cancelar todo lo que es la comunicación entre Estados Unidos y Europa es tremenda y consecuencias va a haber hacia todo el mundo. Entonces hoy hablaba con algunos empresarios pymes con los cuales yo trabajo y decía, mire, lo que tenemos que hacer es sentarnos y hacer un análisis de escenario, que es muy simple desarrollarlo, y ver todos estos factores que están sucediendo, claramente inesperados, imprevistos, cómo van a impactar, o por lo menos hacer una proyección incluso hasta el escenario más pesimista, si se quiere, cómo impactaría en mi empresa. Por ejemplo, un corte en la cadena de suministro si dependemos de insumos o materias primas importados. Si nosotros tenemos clientes, una empresa tecnológica, un caso real, clientes en Estados Unidos, ¿sí?, a los cuales se les está brindando un servicio. Si esas empresas comienzan a ver disminuida su actividad o, por ejemplo, suspender su actividad, enviar sus trabajadores a su domicilio, ¿qué pasa con los contratos o los servicios que ya se están encarando? Vamos a suponer una hipótesis bien pesimista, que esos contratos o esos servicios se cortan. ¿Cómo afecta económica y financieramente a nuestra empresa? Y así en cada sector debe analizar, ni qué hablar, como un caso con el cual yo trabajo, que es una agencia de viaje, una agencia de turismo. Hoy ya están solicitando que se declare el sector en emergencia. Yo creo que ya es una realidad. Es una realidad. Ya era antes, por los efectos de la devaluación fuerte, brusca, sufrida, y por la implementación del impuesto país. Entonces, imaginemos con esta nueva circunstancia, esta nueva coyuntura. Entonces, es un sector que está dentro de los más perjudicados, sin lugar a dudas. Sí, otro de los efectos que me parece que también va a tener impacto, que es este tema de evitar las concentraciones de personas, también impacta en el mundo laboral, porque, por ejemplo, escuchaba gente que ya está teletrabajando desde su casa, haciendo videoconferencias, capacitaciones online. Es decir, que todo lo que sea mediado por la tecnología va a crecer si se, Esto digamos, hemos hablado en otras situación. oportunidades, Seba, y yo te decía que la tendencia del teletrabajo o trabajo en el hogar o work from home en su denominación en inglés está siendo cada vez más habitual en muchas empresas y en algunos sectores. Por ejemplo, en lo que es el sector de la tecnología, ¿sí?, tanto lo que es servicios de IT o desarrollo de productos, ellos están muy acostumbrados a trabajar con lo que denominan modalidad remota. ¿Sí? Entonces ya tienen práctica, ya tienen hábitos y ya tienen ciertos protocolos de trabajo. ¿Por qué no es simplemente, Seba, yo te doy conectividad y una computadora y vos podés trabajar en tu casa? No,
Hay que seguir cierto modelo, cierto método, determinados horarios, etcétera, y acogerse a determinadas pautas. Es un gran desafío gestionar equipos virtuales. Pero las empresas tecnológicas están ya habituadas, entonces no se van a ver afectados. Vamos a suponer un caso extremo, que ningún trabajador puede ir a su sede de trabajo, trabajan desde el hogar, van a poder seguir trabajando. Otras que no están habituadas les va a ser muy difícil implementar este método en 24 horas o en una semana. En otras no se puede, en una industria manufacturera prácticamente es imposible, ¿verdad? La educación es otro punto. Sí, vos sos docente universitario, así que me imagino que... Aquellas universidades, instituciones educativas que ya tienen implementada una plataforma de distribución de educación digital, van a verse competitivamente fortalecidas. Claro, acá claramente tiene ventaja quien trabajó ya estos temas y tiene desarrollado los canales, ya sea de e-commerce, capacitación. Quien no lo trabajó, quien no hizo del trabajo digital, o en este caso la modalidad de distribución educativa digital, quien no hizo de esto su estrategia o lo incorporó a su modelo de negocio, no lo va a poder hacer en un par de meses o en un par de semanas. Claro. Es imposible, se va a ver perjudicado en mayor forma, ¿no? Bien, vos mencionabas el análisis de escenario como una de las metodologías para no quedarnos como si fuera esto una clínica realmente con el diagnóstico. No, vamos un poco a la prescripción y en ese sentido creo que vos tenías también una metodología que refiere a 3 círculos donde son ámbitos de gestión, algunos que se pueden controlar y otros que no. Hoy escuchaba a 2 infectólogas en algunos de los medios hablar de las recomendaciones. Dice, en realidad las recomendaciones que estamos dando para evitar contraer el virus son las mismas que se dan en cualquier temporada invernal para no contraer la gripe. Bueno, en este caso es lo mismo. Lo que estamos viendo, esta metodología, no es para aplicarla exclusivamente en situaciones, como decía Simone, de cisnes negros, hechos imprevistos graves que impactan, sino permanentemente. Fíjense que en el círculo externo tenemos lo que denominamos la zona de la incertidumbre, o dicho de una manera extrema, el caos. Yo no manejo esos factores. No solamente no manejo un virus, tampoco una decisión del gobierno de devaluar, una regulación, implementación de retenciones, etcétera. Lo que no debo dejar de hacer es estar atento a cómo impactan esos factores. En el círculo naranja tenemos nuestro sector. Una cosa es cómo impacta en el sector automotriz, otra cosa es cómo impacta en el sector educativo, otra cosa es cómo impacta en el sector de agencias de viaje. Y finalmente el círculo verde, que es nuestro radio de acción. Ahí podemos operar. ¿Qué diría yo? Hoy tenemos prácticamente, salvo la baja de la tasa de interés como dato positivo y probablemente la inflación que se ha desacelerado un poquito, todos rojos los factores del círculo externo. Entonces yo hago allí un vínculo con la situación económica financiera de mi empresa y puedo perfectamente prever cómo va a generarse, cómo va a proyectarse mi flujo de fondos, mi presupuesto en los próximos 3, 6, 9 meses. Y comienzo a tomar acciones si todo conduce a una situación de tensión financiera.